Gracias a todos por acompañarnos en esta oportunidad. Vaya conmigo a la escritura. Vamos a estar en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes 18, del 36 al 40. Hemos titulado este mensaje Caminando en la voluntad de Dios. Caminando en la voluntad de Dios. Esta porción de la escritura ya la hemos analizado en otras oportunidades. Vamos a conversar un poquito acerca del contexto de lo que está sucediendo, pero nuestro enfoque es que cuando caminamos en la voluntad del Señor, vamos a ver milagros, vamos a ver cosas sobrenaturales. Nuestra naturaleza humana no se elimina caminando en la voluntad del Señor. Nuestros temores y algunas de nuestras inseguridades permanecen, como lo vamos a ver en este personaje. Pero caminamos en la voluntad de Dios y veremos cosas sobrenaturales, pero sobre todo le vamos a servir a Él, que es lo principal. Y en ese servicio, en ese caminar, caminando en su voluntad, en lo que Él quiere que hagamos, vamos a ver una serie de milagros sobrenaturales en nuestra vida. Por supuesto, vamos a hablar acerca del profeta Elías. El profeta Elías, yo sé lo que vamos a pensar todos y en algún momento yo lo he pensado también. Vamos a analizar brevemente la vida de este hombre y uno de los eventos en los cuales estuvo involucrado, y de entrada todos nosotros podemos decir, sí, pero yo no soy Elías, yo no soy el profeta Elías, yo no tengo esa relación personal con Dios como lo tenía este hombre, o yo no fui escogido para hacer los milagros que él hizo o hacer la obra de Dios. Pero nos vamos a dar cuenta a través de este breve análisis que Elías, aunque es todo lo que usted está pensando y todo lo que acabo de decir, seguía siendo un ser humano y seguía teniendo sus necesidades y seguía teniendo sus temores. Es por eso que nos damos cuenta que aunque fue un hombre usado por Dios, seguía teniendo la naturaleza humana. Lo que podemos aprender en esta introducción es que aunque nosotros seamos seres humanos imperfectos, el Señor puede poner sus ojos sobre nosotros y nos puede usar para su gloria en su ministerio o para bendecir a otras personas. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar. Los fracasos que el pueblo de Israel ha tenido y que hemos podido estudiar a lo largo de todos los libros del Antiguo Testamento han venido para darnos la oportunidad de aprender lo que es vivir en ciertos errores que ha cometido el pueblo de Israel, como también en vivir las bendiciones de Dios, el perdón de Dios. Hemos leído a lo largo del Antiguo Testamento cómo el Señor una y otra vez perdonaba la idolatría de Israel, perdonaba el hecho de que Israel se alejaba de Dios y hacía diferentes ritualismos que no agradaban al Señor. Pero este tipo de detalles nos dan la oportunidad de poder entender de que el Señor está ahí, de que el Señor es misericordioso, que el Señor nos puede disciplinar, que el Señor nos puede meter un castigo, así como lo hizo con el pueblo de Israel, pero que Él siempre nos ama. Y el mensaje es este: siempre el Señor nos ama, aunque nos tenga que disciplinar, nos va a disciplinar, pero Él sigue amándonos incondicionalmente. Entonces vamos a analizar el texto. Lo voy a leer primero en el enfoque que queremos, en la escena de la cual nos vamos a ayudar, pero después vamos a hacer un análisis del contexto. Primero de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Bueno, vamos a hablar un poco del contexto y luego aterrizamos en el análisis de este texto. El profeta Elías había sido designado
por el Señor para poder aconsejar a varios reyes que iban a estar en el reino de Israel, y que él tenía que llevarles la palabra de Dios. Él estuvo en el reinado de varios, muchos de ellos no duraron mucho tiempo en su reinado debido a que no fueron o no hicieron las cosas que Dios les había mandado hacer. Pero en esta oportunidad, en este específico tiempo, estamos hablando de un rey que se llamó Acab. Acab era un rey, no era mala gente Acab, lo que pasa era que era bien influenciable, y él se dejó llevar y se dejó convencer por su esposa, que era una persona no hebrea. Él había hecho o violado uno de los primeros las primeras recomendaciones que el Señor le había dado al pueblo de Israel, de no meterse con mujeres que no fueran israelitas. Esta recomendación se la dio a Josué. Cuando Josué iba a ir a entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo: está bien, pero tienen que poblar toda esta área, pero asegúrate que el pueblo de Israel no se mezcle con las mujeres de las otras naciones que ya están ahí, que eran los amorreos, los fereceos, los jerjeseos, los moabitas y muchos otros de los que estaban en esa zona. Y eventualmente el pueblo de Israel lo hizo y cometió ese grave error. Acab, este rey de Israel, cometió el mismo error y se casó con la mujer más oscura, más tenebrosa, más terrorífica, más desdichada, más odiada, más señalada de toda la Biblia, que se llamó Jezabel. Escogió a la peor de todas. Él pudo haber escogido cualquier mujer, pero escogió a la peor de todas las mujeres que aparecen en la Escritura, y sobre todo una enviada de Satanás para poder exterminar al pueblo de Israel. Entonces este rey hebreo se casa con esta mujer y resulta que hacen como una alianza. Este hombre sabía qué era lo que a Dios le gustaba, y el profeta tenía el cuidado de decirle cuál era la voluntad de Dios. Pero él era influenciable por su esposa, que asumimos que tenía un carácter fuerte, asumimos que era manipuladora por todo lo que hizo, y mucho más adelante, después de esta historia, hay otras cosas que hizo esta mujer terribles. Y nos damos cuenta cómo ella manipuló a su marido y le permitió, o más bien el marido le permitió a ella que se uniera con otros pueblos, y que ella pudiera adorar a las imágenes de Acera, por ejemplo, a las imágenes de Baal y a estos dioses paganos, y entraran al pueblo de Israel. Por supuesto, como el rey lo hacía, entonces mucho pueblo lo hacía también, y ahí se empezó a contaminar la historia del pueblo. Bueno, esto, lo primero que hizo, o la primera reacción inmediata del Señor, fue que envió una gran sequía al pueblo de Israel, y lo hizo a través de la profecía del profeta Elías. Y por eso él se paró, habló con el rey, quizás sabiendo también de que el rey al final dentro de su corazón no era tan malo, pero era súper influenciable por su mujer, y ahí empezaron a hacerle la profecía de la sequía. Y por supuesto hubo sequía. Luego Elías visita a una mujer que era la viuda de Sarepta, que estaba ya por morir porque no había agua en la zona de Israel, y por supuesto tampoco habían alimentos, y ahí también se hace un milagro. Elías sigue caminando, regresó después a ver a Acab. Acab lo había querido hablar con él para saber qué es lo que estaba sucediendo y cuáles eran los detalles de esta sequía, y él regresa a hablar con Acab, pero él podía conversar con el rey, pero sabía que su mujer, la mujer de Acab, no quería a Elías, porque Elías le decía la verdad, porque Elías le decía lo que debía decirle. Entonces, cuando entraban en esas conversaciones, Acab terminaba cabizbajo, terminaba preocupado por todas las advertencias que le decía Elías, pero cuando se reunía con su esposa, por supuesto, a la esposa le cambiaba el pensamiento y seguían haciendo cosas que no debían hacer. Pues un día el profeta Elías le dijo a Acab que por qué no reunían a los profetas de estos ídolos que ellos adoraban, que era Acera y Baal. Habían varios profetas, era alrededor de unos 900 o 1000 repartidos
Estos eran, por supuesto, contratados por Jezabel y distribuidos. Era la jefa, ella era la jefa de todos estos profetas que se dedicaban cada uno a la adoración, a poder predicar, si usted quiere usar ese término, a otras personas acerca de estos ídolos que ella adoraba. Entonces, por supuesto, tenían autoridad, por supuesto que eran parte del gobierno, por supuesto que tenían ciertas prerrogativas ante el gobierno, y entonces eran aliados de esta mujer. Lo primero que hizo entonces Elías en esta segunda conversación con Acab fue desafiarlo y decirle que estaba contaminando al pueblo, y que él le pedía que le trajeran a todos los profetas que estaban en ese tiempo, tanto los de Acera como los de Baal, y que hicieran un challenge, una competencia en la cual iban a ver realmente cuál era el Dios que estaba vivo y cuál era el Dios poderoso. Entonces él acepta. Como era manipulable, el hombre entiende la palabra del profeta y acepta hacer ese challenge. Y es aquí donde empezamos a ver cómo se desarrolla este evento. Pero Elías estaba caminando en la voluntad de Dios. No es que Elías tomaba la decisión de hacer milagros porque sencillamente a él le caía bien la viuda de Sarepta, o porque sencillamente le caían mal los profetas de los Baales y de Acera. No era el hecho de que él manipulaba los milagros o manipulaba los resultados únicamente porque él quería hacer las cosas a su manera. Cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, las cosas salen para la gloria de Dios, y salen porque es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, no salen. Y una de las cosas o de los características que tenemos los seres humanos, los cristianos, es que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Andamos en el camino del Señor, andamos en su voluntad, y de esa manera tenemos que ser como Elías, aceptar la voluntad de Dios. Los milagros que este hombre hacía no los hacía para un bien personal, sino que lo hacía para poder compartir con otras personas el poder del Señor. Entonces eso nos deja claro el camino que tenemos que seguir. Vamos caminando en su voluntad, los milagros sucederán y van a suceder por la voluntad de Dios. Ahora, cuando yo les cuente esto que estábamos o que viene a continuación, que es parte de la historia de los versículos que hemos compartido, nos daremos cuenta de que de nada servía de que el profeta Elías ganara el challenge. Él no ganaba nada con eso, no le iban a dar un premio, no se iba a ganar $1,000,000, no se iba a ganar un carro, no se iba a ganar un boleto para irse de vacaciones, absolutamente nada. Era únicamente poner en alto el poder absoluto de Dios. Más bien, como termina la historia, nos damos cuenta que en lugar de ganar algo, Elías, sí ganó, pero nada positivo. Lo que ganó fue la persecución de Jezabel para buscar su muerte. Entonces, llega el día de este gran reto. Por supuesto, no mandaron a todos si usted lee despacio la historia y quiere ahondar un poquito en esta historia bíblica, en Primero de Reyes capítulo 18 es a donde empieza toda la trama de esta historia, la conversación con Acab, el reto que él le hace, y se va a dar cuenta que él había retado a todos los profetas, pero solo mandaron 400 profetas a la batalla o a ese challenge que ellos tenían. Entonces, ¿cuál era realmente el reto que se estaba haciendo? Era que los profetas de Baal iban a construir un holocausto, lo mismo iba a hacer Elías, y que en ese holocausto tenía que caer fuego del cielo. El que iba a quemar el holocausto iba a ser el Dios de ellos o Jehová Dios de los ejércitos, y que el Dios que mandara su fuego y quemara el holocausto, ese iba a ser el Dios de Israel. En la descripción de esta historia también podemos dar cuenta de que había mucho pueblo presente. El pueblo de Israel estaba presente, estaban viendo qué sucedía. Recuerde que muchos de ellos, como hoy en día, ya habían sido contaminados con la doctrina de los Baales y de Acera, o de Baal y de Acera, y ellos estaban convencidos de que
podían adorar a diferentes dioses, que no tenían que dejar a Jehová, pero que podían adorar a los otros dioses, y ese era el estilo de vida que había. Muy similar a algunos cristianos que hoy en día pueden llamarse cristianos, pero andan en otro tipo de movimientos, andan adorando otras cosas sin darse cuenta, y en verdad eso choca frontalmente con la doctrina bíblica, y es una copia de lo que vemos en el pueblo de Israel en este tiempo de Elías, con lo que está sucediendo ahora también en nuestra etapa, en nuestra generación. Entonces aquí vemos que Él les hace el reto. El pueblo de Israel está delante de todo lo que está pasando. Se habían reunido, como usted puede ver en el capítulo 18, versículo 20, estaban todos, dice, los hijos de Israel, y se reunió a los profetas en el monte Carmelo. Habían llegado todos al monte Carmelo, era un lugar a donde se podían reunir, y el pueblo de Israel estaba en la parte de abajo del monte, y tenían muy buena visión en ese momento de lo que estaba sucediendo. Pero el profeta se para delante del pueblo de Israel en el versículo 21 y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es muy triste cuando hay personas a las que tenemos que exponerles la verdad de la palabra del Señor. Hay personas, incluidos nosotros, que cuando estamos delante de la presencia de Dios y somos expuestos en nuestro pecado, sencillamente guardamos silencio. En este momento el pueblo de Israel debió haber dicho: estamos de tu lado, estamos del lado de Jehová Dios de los ejércitos, tomamos ahora partido, y el partido es seguir a Dios, al Dios Todopoderoso. Pero el pueblo dice, no respondió palabra. Triste porque el pueblo no estaba caminando en la voluntad de Dios, y era un hombre en este evento, era un hombre versus 400 profetas, versus los incrédulos israelitas, versus la satánica Jezabel y el bobo de su esposo, perdonen la expresión, y su esposo el manipulable, bueno, digámoslo de esa manera. Y entonces es este hombre solo, humanamente hablando, versus el resto del mundo. Pero no estaba solo, porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos sentados en medio de la voluntad del Señor, el Señor está con nosotros. Y esa es entonces lo que vamos a rescatar de esta enseñanza el día de hoy. Si nosotros andamos caminando el camino de Dios, si estamos caminando en su voluntad, podemos hacerlo confiadamente. El Señor nos va a ayudar en la batalla. Cosas maravillosas sucedieron acá, por supuesto que sí. Después que el pueblo de Israel se sentó a ver, sin contestar, sin decir nada, sin quererse comprometer con Dios, sin querer tomar una responsabilidad de decir hay que seguir al Dios Todopoderoso, sin tomar la responsabilidad de heredarle a sus hijos, como había sido indicado en capítulos anteriores, en años anteriores, en generaciones anteriores, que ellos tenían que contarle, decía la ley, tenían que contarle a sus hijos todo lo que Dios había hecho, cómo habían salido el pueblo de Israel, cómo tenían a un Dios que adorarle, cómo habían pasado ciertas cosas antes, y el Señor había dado juicio al pueblo de Israel, pero ellos sencillamente se quedaron callados, porque estaban muy cómodos de esa forma. Lo mismo sucede hoy, exactamente. Siempre digo una frase: podemos tener muchos avances en la ciencia, podemos tener toda la tecnología del mundo, podemos utilizar cosas que hace 50 años ni siquiera se nos pasaban por la cabeza, pero seguimos teniendo la misma naturaleza humana. Es por eso que la Biblia es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana sigue siendo exactamente la misma. Porque la naturaleza humana, aunque tenga dinero, aunque tenga tecnología, aunque tenga ciencia, conocimiento, autoridad, comodidad, su naturaleza pecaminosa sigue siendo la misma. Por eso la Biblia no cambia. Y los consejos que encontrábamos al pueblo de Israel hace miles de años son aplicables hoy, porque Dios los diseñó
para la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. Así que la Biblia, mis queridos hermanos y amigos, nunca pasará de moda, porque su naturaleza y la mía serán iguales siempre, aunque estemos viviendo en la Luna o viviendo en Marte, como quieren ahora algunos millonarios hacer viajes privados a la Luna o a Marte. Aunque tengamos a mano todo eso, nuestro corazón seguirá siendo el mismo. Por eso es importante el Espíritu Santo. Bueno, después de toda esta historia llega a este punto en el cual cada uno, los profetas de Baal estaban armando su holocausto, el profeta de Jehová estaba armando su holocausto, cada uno había cortado su becerro, cada uno había armado la madera, había puesto las piedras y estaban buscando cómo hacer lo mejor posible, y empezó el profeta a decirle a los profetas de Baal: empiecen a gritar, llamen ya a su Dios, queremos ver si viene. Por supuesto, ustedes conocen la historia y conocen el resultado. El resultado es que el profeta Baal nunca apareció, su fuego nunca cayó, y el holocausto de los profetas de Baal quedó intacto, ¿verdad? No sucedió absolutamente nada. Cuando llegó el tiempo de Elías, entonces él dijo: bueno, ahorita hagamos una zanja alrededor del holocausto y le vamos a poner una variante a este challenge. Le vamos a poner una variante a este reto, y es que lo vamos a mojar. Encima de todo lo vamos a mojar. Entonces fue pedir cántaros de agua para tirarle agua encima, y de esta manera dice: si el fuego cae, va a ser el fuego de Dios que va a consumir hasta el agua. Y entonces hizo un canal alrededor de este holocausto y le echó agua, quemó el agua, mojó la madera, mojó las piedras, y todavía quedó agua alrededor. Y en ese momento él ora al Señor. ¿Por qué ora al Señor? Y esa es una de las cosas que nosotros podemos aprender. Elías estaba completamente seguro de lo que iba a suceder. Elías no tenía ninguna duda de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y esa seguridad nos da paz. Cuando nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios y estamos haciendo aún cosas personales, aún decisiones de nuestra familia, y estamos y caminamos y andamos en la voluntad de Dios, vamos a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a sentir la seguridad de que estamos en la voluntad de Dios y que el Señor nos está respaldando, y que cuando le digamos: Señor, necesitamos el fuego divino caerá. Sin embargo, ustedes, quiero hacer una reseña también de lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Jesús fue a ver a su amigo Lázaro cuando ya había muerto, tenía 3 o 4 días ya de haber fallecido. Las hermanas de Lázaro salieron a recibir al maestro y le dijeron: llegue ya, aquí pensamos que ibas a venir antes, pero hoy creemos que es muy tarde. Y el Señor se paró enfrente e hizo una oración que debían oír las personas que estaban ahí, aunque en la comunicación privada con el Señor Jesucristo le dijo: Señor, era necesario que yo dijera esas palabras para que la gente entendiera de que Lázaro había resucitado a través de una oración. Pero tú y yo ya sabíamos que eso iba a pasar. Es decir, el Señor Jesús hace una oración con voz audible delante del pueblo. De esa manera reacciona el cuerpo de Lázaro recobrando la vida y sale del sepulcro. Pero la oración había que hacerla para que todo el mundo oyera. Lo mismo sucede acá. Elías ya sabía lo que iba a suceder, pero tenía que invocar el nombre de Dios para que todo el pueblo supiera que era Jehová, Dios de los ejércitos, el que estaba enviando el fuego. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Una de las cosas que aprendemos de esta porción bíblica es que nosotros vamos a darle la gloria al Señor, aunque sepamos y estamos seguros que el Señor ha metido sus manos en lo que está sucediendo. Es nuestra responsabilidad para la edificación personal y para la edificación de todos aquellos que están a nuestro alrededor, darle la gloria a Dios públicamente. Entonces, tomando esto en cuenta, llegamos a este evento. Primero de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Hermosa la oración, pero hermosa la oración. Así empieza. Eres el Dios de Israel. Él es el que tiene honra y gloria. Él es el que tiene la posición necesaria. Y Él dice, yo lo único que para lo que estoy aquí es para servirte. Eso es lo único que dice. Y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Tú me indicaste que lo hiciera. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El Señor y Elías sabían que era lo que estaba en juego. Estaba en juego la fe. Estaba en juego que su pueblo dejara la idolatría y se volviera al verdadero Dios. Y es por eso que el Señor armó todo este evento sobrenatural delante de los ojos del pueblo como un propósito. Y Elías caminaba en la voluntad del Señor. Versículo 38. Entonces sucedió lo que ya sabíamos que iba a suceder. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Y ya describí brevemente cómo estaba armado el holocausto. Por eso dice, se quemaron la leña, las piedras, el polvo donde estaba, porque estaba encima de la tierra, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Versículo 39. Este paso es importante porque aquí entendemos el propósito de andar caminando en la voluntad del Señor. Entendemos el propósito de este evento sobrenatural. Elías únicamente fue un instrumento de parte de Dios. Por eso, insisto, como lo dijimos en la introducción, puede ser que nosotros pensemos que no calificamos porque no somos como Elías. Pero realmente Dios va a ser glorificado a través de cualquier persona. Dios va a ser glorificado a través de aquellos que caminan en su voluntad. Dios se mostrará y utilizará los recursos que tiene a mano, y llámese los recursos toda su iglesia, para poder manifestar su gloria. Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ese mismo pueblo era el que en el capítulo 18, versículo 21, se había quedado callado. ¿Recuerdan esa escena? Bueno, cuando él les dijo, dejen de estar entre una cosa y la otra, pónganse claros. Si Dios Jehová de los ejércitos es su Dios, pues síganle, y si no, sigan a Baal. ¿Recuerdan eso? Y ellos se quedaron callados. Pues esos que se quedaron callados, ahora, en el siguiente párrafo que estamos leyendo ahora, en el capítulo 18 siempre, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Tienen que ver para creer. Mucho pueblo es así. Para poder creer en el poder de Dios, para poder creer en la voluntad de Dios, tienen que ver. Tienen que ver milagros, tienen que ver testimonios, tienen que ver que sus cosas se les arreglen. Un montón de personas tienen puesta su fe a través de las cosas que ven. Y cuando no pasa nada, entonces su fe se desmorona. Qué difícil es eso. Pero aquellos que caminan en la voluntad de Dios ven milagros que aún no son para su propia vida, sino tal vez en la vida de otros. Y con esa fe, o más bien su fe, se edifica cuando ven este tipo de milagros. Es diferente la aproximación que le damos a los milagros de los cuales somos testigos. Por ejemplo, hay una frase que me gusta usar, y es que cuando nosotros estamos en el servicio al Señor y estamos involucrados en la iglesia, vemos milagros, vemos acciones sobrenaturales de Dios en otras personas. Nosotros únicamente estamos sentados en primera fila, y esta es la frase que uso. Dios me permite estar sentado en primera fila, pudiendo observar los milagros que suceden en otras personas, a través de la oración intercesora, a través de la consejería pastoral, a través de poder ver lo que hace Dios, a través de una predicación, de una palabra, de un ayuno, de una oración, y uno puede ver la bondad de Dios en esta gente, y uno sentado en primera fila. No me sucede a mí el milagro, pero puedo verlo, y al verlo mi fe se edifica. Pero si yo no estoy sentado en esa fila, no voy a poder ver el milagro en nadie más, no voy a poder ser edificado porque no estoy caminando en la voluntad del Señor. Entonces acá el pueblo de Israel se transforma. Ojalá fuera permanente esta transformación.
Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron. O sea que sí había un compromiso en ese momento, porque hicieron una acción de ir y prender a todos los profetas. Y después dice profeta Elías los llevó al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Degolló a todos los profetas de Baal. Nuestro análisis llega hasta este punto, pero si usted quiere seguir leyendo la historia, se dará cuenta de la humanidad de Elías. ¿Por qué? Porque todo esto sucede y por supuesto su archienemiga, la Jezabel, lo mandó a amenazar y le dijo que él iba a terminar como ellos en los próximos 24 horas, que ella iba a asegurarse que lo iba a matar. Elías, en su humanidad, muy cansado, me imagino yo, después de haber hecho todo este evento, se afligió y corrió y trató de alejarse de la zona e irse a meter a una cueva para poderse quejar con el Señor y decir que solo él quedaba, que era el único profeta que quedaba sobre la tierra y que lo buscaban para matarlo y que él estaba afligido. Y vemos cómo está la parte humana de Elías en esa reacción. Vemos cómo se afligió, cómo entró en depresión por la persecución que había contra su vida. Entonces, como vemos acá, hemos visto los milagros en los cuales participó Elías y porque él caminaba en la voluntad de Dios, pero también podemos hacer una comparación en un capítulo siguiente de cómo se derrumba este hombre de Dios en un momento de su vida, porque también era un ser humano. Por eso usted y yo calificamos, gracias a la voluntad de Dios, en poder caminar este camino. Usted y yo calificamos, porque Elías no era perfecto tampoco. Probablemente usted y yo no lleguemos a ser utilizados por Dios para poder ejecutar los milagros que este hombre hizo. Pero sí podemos ser utilizados por Dios, por ejemplo, para compartir la palabra de Dios con alguien, compartir el evangelio del Señor con alguien, poder orar por los enfermos, poder orar por aquel que está triste, por aquel que está como Elías en el capítulo 19, en depresión. Podemos orar por ellos, podemos hacer algo para la gloria de Dios y caminar en su voluntad como lo hizo este hombre. Ahora, nosotros queremos, por supuesto, a través de esta plataforma invitarle, si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, si usted probablemente en su vida sin quererlo, ilustrativamente, ha estado adorando a otros dioses en lugar de poner sus ojos en Cristo, ha estado caminando un camino diferente, fuera de la voluntad de Dios. Dios ha venido al mundo, envió a su Hijo Jesucristo para morir por usted. La sangre que el Señor derramó en la cruz ha servido para limpiar sus pecados y para darle la oportunidad de la vida eterna. El Señor puede hacer una obra maravillosa en su vida y después que usted sea el canal de bendición de Dios para ayudar a otros. Pero para eso tenemos que tomar un paso de fe. El pueblo de Israel, según lo que hemos aprendido, en un momento de su vida se quedó callado. Probablemente usted se ha quedado callado o callada por largo tiempo. Pero ahora es el día, así como estos hombres y mujeres vieron el milagro de Dios en el monte y después dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Es el momento para que usted tome la decisión. Tomen una decisión, les dijo Elías, o se van con los Baales o se van con Dios. Pues este es el momento para usted. ¿Sigue estando en un camino que no es la voluntad de Dios o decide seguir a Cristo, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, para que more en su corazón el Espíritu Santo, que sea perdonado y que Dios le dé la oportunidad de la vida eterna? Este es el momento para decidirse por Cristo. Si decide hacerlo, la parte fuerte, la parte trascendental, el perdón de pecados, la vida eterna, el dejarlo entrar a la eternidad, eso es de Dios, únicamente Dios lo puede hacer. Pero la parte sencilla, que es acompañarlo en una oración, sí lo puede hacer la iglesia, sí lo podemos hacer nosotros. Así que le invito a que ahí donde está, haga usted esta oración y diga conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre,
que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y como mi suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad y permíteme ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.